Santiago nos une el amor por Catarescu, como dijo, hace muchos años, hicimos unos talleres. Antes estuve escuchando y ahora me meto de lleno a esto, la charla de las chicas con los clubes de lectura y me morí de amor porque amo, lo hago, participo de mucho, yo gestiono y absolutamente chicas entiendo lo que es esto. Y así nos conocimos con Santi haciendo un primer Cartarescu. Después nos abandonó porque ya terminamos toda la obra de Cartarescu, pero bueno. Esto, muy agradecida con él, con Diana, con Joaquín, todos acá. Estoy muy contenta de estar aquí en Guayaquil. Sobre todo con esto que es lo que más me convoca en la vida, que es la literatura y es la música rock. Así que estoy matando dos pájaros de un tiro. Muy brevemente, sí, esto, yo soy periodista, estoy formada en letras, me dediqué de muy joven al periodismo de rock, un poco de casualidad, entré en una revista, en una redacción, que no es más, dejamos fue otra, y nunca más salí de una redacción. Ahora ya en los últimos años sí me alejé un poco más. Y esto fue durante la década del 90. Luego estuve 10 años fuera de Argentina y cuando volví dije, no sé qué pasa con el rock, a qué me dedico. Dije, bueno, lo otro que sé es literatura, así que pues esto. Entonces, periodismo cultural y resumimos todo, ¿verdad? Eh, Tengo que decir que fueron dos pasiones, por eso me sentí tan convocada por la charla de las mujeres con la mesa de los clubes de lectura, porque creo que estas pasiones que nos llevan finalmente a una forma de trabajo, que no es por minimizarlo. ¿No? Mi psicoanalista me dice siempre, soy argentina por supuesto, hacemos psicoanálisis, es todo lo que nos queda. Capitalizar, Lala me dice, capitalizar. Te entrevistaste a Marilyn Manson, contarlo. No me tiró muy buena onda Marilyn Manson. Otro tema. Ozzy Osbourne, lo entrevisté, nunca entendí lo que me dijo, la nota nunca salió publicada, no sé en qué hablaba, la verdad. Tengo un millón de anécdotas que recuerdo, otras que no recuerdo, pasaron muchos años, pero bueno, básicamente eso. Sí que me gustaría contarles esta parte mía, hacer esta pequeña digresión y contarles que en realidad primero fue la literatura en mi vida. Yo era muy chica y empecé a leer y me llenaron de libros en casa, me atiborraron. No había una biblioteca muy particular en casa, pero me dieron esta fascinación. Y recién, mediando no, comenzando mi adolescencia me llega la música. Estamos hablando de mediados de los 80, la música del momento, The Smiths, The Cure, todo lo que era el post-punk, que es la música que más me atraviesa, y después me llega el punk como movimiento social sobre todo, ¿no? Porque el punk se caracteriza por eso. Y tengo una pequeña anécdota para contar al respecto, y es que me acuerdo que había escuchado a los Sex Pistols, y le dije a mi profesor de literatura, perdón, de historia, Isaac, yo con 15 años, 16, dije, yo soy anarquista. Así. Leíste a Proudhon, a Dostoyevsky, ¿a quién, profe? Espere, déjeme, deletrémelo, por favor. Y así, de la música, entre esa literatura, si se quiere, ¿no? Un ensayo, por supuesto, una no ficción, Juan Dostoyevsky, no. Eh, pero ambas herramientas, la de la música y la de la literatura, me llevaron a un mismo lugar común, que es dedicarme a esto desde hace muchos años de mi vida, me hace muy feliz. Y me gustaría que lo piensen en este sentido. ¿Cuánta gente conocen, cuántas amistades han hecho a partir de un libro, a partir de haber escuchado una banda, de sentarse al lado y decirle, che, Santi, ¿leíste a Cartarescu? Y somos amigos 5 años después. Y decir, ay, ¿en serio te gustan los Beatles? Los odio, no sé, ¿te gusta Ozzy Osbourne? Sí, y ya entablamos una relación. Entonces son medios, la literatura, la música, son medios también para grandes relaciones humanas, quizá las mejores, ¿no? Y cuando digo amistades, digo amores también, ¿no? Porque, ¿cómo no? Uno, no sé, se puede encontrar con estas circunstancias en la vida.
Y eso hoy me trajo acá, por ejemplo. Me vine en un vuelo de Buenos Aires hasta acá y acá estoy contándoles esta historia. Y hay algo que sobre todo me gusta a mí en particular hacer. Soy una afortunada, doy clases en universidades. Y es esto que también decían las chicas, perdón, pero me quedé encantada con la charla. Esto de contagiar esta pasión, de decirles, lean a Tolstoy, escuchen a los Smiths. ¿Y por qué? O sea, no es imperativo. Les cuento por qué hay que hacer esto. Y esto me llevó a un trabajo de crítica cultural. Entonces, eso es grandioso. Y vengo, por suerte, tengo un background eh, en mi país con, yo tuve, no sé, a Sarlo de profesora y Piglia. Entonces son gente que uno por suerte se pudo empapar, la gente de mi generación al menos, eh, y llegar a estas circunstancias. Para esta charla en particular escribí algo que por lo general no me gusta hacerlo, prefiero estar hablando así como hablo ahora, pero bueno, nada, estaba muy inspirada después de que nos juntamos con Santiago en la esquina de mi casa. Eh, y bueno, escribí esto y después les voy a contar un poco, les voy a pasar unos videitos y les voy a contar algo al respecto. Bueno, a ver, como les decía, primero fue la literatura. Antes que el ruido, antes que la guitarra, antes que el escenario, fueron los libros. Fueron los libros los que me dieron a escuchar. Crecí leyendo antes de saber qué era un acorde. La literatura me dio un refugio, me dio ritmo, me dio sentido, ¿no? Leía para entender el mundo, pero también para desarmarlo. Y después apareció el rock y descubrí que esas dos pasiones hablaban el mismo idioma, el idioma de la intensidad. Hablar del encuentro entre lectura y música como iniciación, ¿no? Los libros fueron también un poco como los primeros discos. Los autores en mi vida son mis estrellas de rock. La lectura es una forma de pertenencia en una tribu invisible. Entonces, antes del ruido estuvo la palabra, antes del escenario la página, antes de la distorsión el silencio que precede a la primera frase. Hubo un tiempo en que leer para mí era una manera de escuchar. Los libros fueron mis primeros discos. Eran objetos que giraban también, ¿eh? No solo un tocadiscos, pero dentro de mi cabeza. Algunos eran vinilos lentos y melancólicos y otros verdaderos estallidos de distorsión emocional. Cada lectura dejaba un residuo sonoro, una frecuencia. Y los autores, esas estrellas que les digo, Kerouac, con esa prosa improvisada, lanzando palabras como si fuera, no sé, un solo de saxofón, ¿no? Cortázar, con ese swing intelectual, haciendo del lenguaje un instrumento de viento que tanto le gustaba tocar también, ¿no? Borges, el más improbable de los rockeros, por supuesto, mezclando erudición y vértigo como si tocara, no sé, ¿qué puedo decir? Una guitarra de espejos. Ellos me enseñaron que la literatura también podía ser un acto físico, ¿no? Que se podía escribir con el cuerpo entero, como si cada frase tuviera un compás interno que solo el lector atento puede escuchar. Leer, como les decía, fue mi primera forma de pertenecer. Por igual encontraba mi tribu en recitales, como en cafés literarios o en las clases en la universidad. Y ese instante secreto en que alguien abría una página y encontraba ahí un eco, una voz que decía lo que uno todavía no sabía decir. Qué importante ese momento, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Las primeras lecturas que uno dice, yo también quería decir eso. No sabía que se podía decir de este modo. Me pasó con Nietzsche, sobre todo. Era una comunidad de desconocidos, unidos por una misma fiebre. Leíamos para reconocernos en el otro, aunque nunca fuéramos a cruzarnos. Una tribu invisible, conectados por el hilo del lenguaje, por el deseo de que algo
algo es una palabra, una imagen, un verso, nos va a salvar por un momento del ruido del mundo. Después llegó el rock y todo se amplificó. El libro se convirtió en amplificador, el sonido en una forma nueva de sintaxis. Pero la sensación era la misma, esa iniciación, la certeza de haber entrado en un territorio donde la sensibilidad y la rebeldía hablaban el mismo idioma. Leer, escuchar, dos formas de invocar, dos maneras de sobrevivir. La lectura me enseñó el ritmo, el rock me enseñó el volumen, la literatura me enseñó la profundidad y el rock me enseñó el salto. En esa tensión, ¿no?, entre el silencio y el estruendo, encontré mi forma de estar en el mundo. Mi primera vocación fue literaria, pero el periodismo musical me abrió otra puerta, la de escribir desde el cuerpo, desde el vértigo. Pasé de leer novelas a leer discos, de buscar argumentos a buscar riffs narrativos. Esta primera experiencia personal, cuento brevemente esta incursión en el periodismo musical, las entrevistas con los músicos, ¿no? Cómo el lenguaje de rock cambió un poco mi forma de escribir también. Creo que desde que empecé a escribir lo hice siempre con el oído, de todos modos. Antes de ser periodista fui escucha de radio, de discos, fui escucha de conversaciones sobre todo. Aprendí que el ritmo de una frase puede ser tan revelador como un solo de guitarra y que la puntuación, si se usa bien, respira como una batería en cámara lenta. Cuando entré a Madhouse, que es esta revista que señalaba Santiago en los 90, una revista muy underground, muy marginal como quien entiende a alguien que va por los márgenes, ¿verdad? Una palabra que me gusta mucho. Ahí entendí que el periodismo musical no era solo contar qué pasaba, era traducir energía. En esas páginas escribíamos cómo se tocaba, rápido, urgente, con errores que pasaban, como que fuera parte del estilo. Luego trabajé en Match Music como traductora, como entrevistadora, y ahí también el sonido se volvió un poco materia, ¿no? Cada diálogo con un músico en una especie de ensayo improvisado, un duelo de tiempos, de silencios, de acentos. Siempre pensé que escribir sobre música era intentar atrapar lo inatrapable, traducir el ruido en palabra, la distorsión en adjetivo. Cuando trabajé, por ejemplo, hice documentales como Ataque 77, Hermética, son bandas argentinas, punk, heavy metal, una y otra. Traté de narrar la vibración, no la anécdota. La música no se cuenta, yo creo que la música se encarna. Las entrevistas que hice, por ejemplo, me enseñaron que hablar con un músico no es lo mismo que hablar con un escritor. En los primeros prima la energía, en los segundos la idea, pero ambos, si se escucha bien, trabajan con lo mismo, el ritmo, la tensión, la melodía interna. Después de tantos años entre libros, discos, escenarios, entendí que lo mío no es elegir entre la música o la literatura, sino escribir desde el punto exacto donde ambas se tocan. Allí donde una frase late, donde un acorde se vuelve palabra y donde si hay suerte el texto también suena. La diferencia entre entrevistar a escritores y entrevistar a músicos o el sonido, o este oficio que digo de traducción, ¿no?, de sonido. Entrevistar a escritores al principio fue, voy a decir, una extensión natural del amor por los libros, ¿no? Ahí los libros habita el territorio de las ideas, en la entrevista cada respuesta es una construcción mental, un argumento, un pliegue de pensamiento. En esos silencios hay gramática. Cuando hablo con un escritor, el tiempo se detiene. Se trata de entender cómo una voz se organiza para decir algo con tanta precisión, cómo una obsesión se transforma en estilo. Es una conversación de planos internos, de estructuras, de símbolos, de obsesiones que se disfrazan de personajes.
Una charla con un escritor es como entrar a una biblioteca vacía donde las paredes piensan. Ahora bien, con los músicos es muy diferente, ¿no? El tiempo se acelera, no se habla, se vibra. Las palabras ya no buscan tanto significado, tienen más bien un pulso. Entrevistar a un músico es entrar en contacto con una corriente eléctrica. La energía domina la escena, incluso cuando la entrevista transcurre un poco en silencio. Ocurre mucho eso, ¿no? No hay teoría que alcance, hay respiración, hay ritmo, hay intuición. Los músicos no recuerdan fechas, títulos, pueden describir exactamente el color del sonido o el momento que una nota se partió. En la literatura es distinto, el lenguaje se elige, en el rock se exhala. Los escritores escriben para ordenar el mundo y los músicos para incendiarlo. Yo aprendí a moverme entre dos extremos. Y escribir sobre música fue, y sigue siendo, porque me quiero alejar, pero la señora quedó un poco como la antropóloga, la arqueóloga del rock, y pasaron 40 años de determinado título y ya me llaman de Rolling Stone para escribir algo, claro, porque la señora, ¿se acuerda todavía? Entonces es esto, escribir sobre música es como es oír cómo late la sintaxis, cómo una frase puede tener el mismo efecto que un golpe de batería o un acorde menor, cómo una palabra puede hacer vibrar al lector igual que un bajo que entra a destiempo. Aprendí que cada texto tiene su propia partitura, la coma como pausa, el punto como golpe seco, la mayúscula como entrada de guitarra. Y cuando el texto encuentra su ritmo, algo sucede. Una forma, una suerte de trance. Ahí la crítica se convierte en invocación y el periodismo cultural deja de ser un registro para transformarse en una forma de música. En lo personal intento escribir con ritmo, leer con el oído. La palabra y el sonido ya no son dos lenguajes distintos, son dos maneras de tocar lo mismo, el pulso secreto de lo que todavía no sabemos decir. Con el tiempo entendí que no escribía sobre músicos, sino sobre personajes, con sus mitologías, sobre todo con sus contradicciones y sobre sus ruinas. Les nombré un poquito estos escritores que yo creo que tenían música, que tenían oído de rock. Kerouac, ¿no? Con el jazz. El jazz como para Kerouac era como una respiración literaria, creo. Él escribió con el cuerpo también, que es un poco como se toca el saxo, ¿no? Esa prosa espontánea que lo caracterizaba. No buscaba estructura, buscaba ritmo. Cada frase debía fluir como un solo de Charlie Parker, sin interrupciones y sin edición. El jazz fue su método y su mística, escribir al compás de la improvisación en el camino, ¿no? El movimiento no es solo geográfico, es rítmico. Esa carretera como partitura infinita, la palabra como nota que se quema para salir. Burroughs, mi querido Burroughs, querido y no tanto, porque siempre pienso que se salvó de matar a la mujer porque era un hombre blanco en México, pero bueno, al margen, Lala, volver. Pero bueno, la oscuridad de William Burroughs contagió a gente como David Bowie, a Joy Division, a Nirvana. Burroughs no escribió solo desde la sombra. Me voy a atrever a decir que la inventó. Ese lenguaje fragmentado, sabemos esta técnica del cut-up, ¿no? Que usaba. Crearon una sintaxis súper paranoica que anticipó un poco la distorsión del rock industrial y del grunge. David Bowie lo leyó como quien abre un manual de alquimia. Ian Curtis, el suicidadito de Joy Division, tomó de él la idea de la descomposición como forma de belleza. Y Kurt Cobain, otro suicidadito, lo visitó como un oráculo sucio. En Burroughs la literatura fue, como bien me gustaba, un virus.
una forma de contaminación estética que mutó en sonido. No puedo dejar de nombrar a mi querida Patti Smith en esta charla. Patti Smith un poco como un puente entre Rimbaud y el CBGB, ¿no? Este lugar antológico en Nueva York. Patti Smith es la figura que creo yo conecta esa fiebre simbolista con el sudor, con la transpiración del punk. Su poesía tomó ese hambre místico de Rimbaud y la arrojó al escenario como si fuera una oración eléctrica. En Horses, que es su gran disco por antonomasia, cada canción es una invocación, la palabra declamada como guitarra, el cuerpo como manifiesto. En el CBGB, este lugar, Smith fundó una nueva genealogía, poetas con amplificador, santas con micrófono. Me voy a pasar algunos porque escribí mucho. Nick Cave, otro favorito, Nick Cave. Nick Cave para mí lo que hizo fue una reescritura del Antiguo Testamento. Nick Cave entró al rock como un profeta apocalíptico. Sus letras resucitan el lenguaje bíblico, la sangre, el castigo, la redención, y lo mezclan con la violencia de los bajos fondos. En su universo, Dios es un amante cruel y el pecado una forma de lucidez. Desde Mercy Street, un discazo, hasta Push the Sky Away, otra hermosa canción. Cave no canta, Nick Cave predica. Cada canción es un sermón oscuro donde la fe y el deseo se funden. Yo creo que el rock tiene un lenguaje literario. Creo que el rock tiene trama, tiene ritmo, tiene atmósfera, tiene personajes, ¿no? Es un relato comprimido en 3 minutos. Como un cuento de Carver, como un cuento de Cortázar. Son canciones que funcionan como cuentos, novelas que suenan como discos. El cuerpo pasa a ser un territorio narrativo. A lo largo de los años entrevisté varios artistas que entendían la escritura como un acto de trance, ¿no? Algunos me hablaban de libros con la misma devoción con los que otros me hablaban, como los músicos me hablaban de las drogas. En cada conversación entendí que el rock no era solo música, sino que también era una forma de pensar, una manera de narrarse. Y voy a volver a la charla de las chicas, perdón, porque es eso, es esa devoción que nos dan los libros, que nos da la lectura y que nos permite habitar un espacio. Eso es único. Ser alguien, esta representación. ¿Y qué nos da la lectura? Y yo creo que la música, quizá en menor medida, perdón, rock, pero nos da pensamiento crítico. Y eso es fundamental para poder avanzar en el mundo. Vengo de un país, no querría mezclar esto en este momento, donde está arrasando una política espantosa, y pienso en eso, digo, si hubiesen leído un poco más y tenido un poco más de pensamiento crítico, igual no estábamos viviendo esto, pero bueno, no sé, eso es una apreciación mía. ¿Podemos poner uno de los videos que pedí, por favor, y les voy contando un poquito? Por ejemplo, el de Kate Bush, que es una de mis locas favoritas. Igual era chiquita y no la entendía, pero bueno, ahora de grande y de loca la entiendo. A ver si la pueden ver un poquito. Qué loca, por Dios, la amo. Loca, loca. Este tema es Wuthering Heights. Este tema es Cumbres Borrascosas. Esta es una canción que Kate Bush, acá con 18 años, escribió sobre la novela de la Bronte.
Yo no sé ustedes, pero yo ya le debo la vida a partir de esto. La afronté con mi vida. ¿Qué hace ella? Esta locura romántica de la historia, más o menos conocemos la novela, ¿no? Un poco, como otras cosas. La hace danza. ¿Qué le está diciendo? Está Cathy Earnshaw, la protagonista, le está cantando, le está llamando a Heathcliff. Se murió Catherine, es un fantasma, está golpeando por la ventana, le dice, no se los spoileé, si no saben que Cathy se murió, chicos. Ana Karenina se muere en la mitad del libro, perdón. Pero bueno, ¿qué hace la loca esta? Yo la adoro, o sea, es esta construcción, ¿la ven? Toda loca. ¿Qué es lo que pasa en la novela verdaderamente? O sea, es exactamente así. Brontë escribió esta tormenta pasional, emocional. Bush la bailó. Salió ahí a cantarla y a bailar. Esta voz tan etérea, ¿no? Súper delirante. Está invocando al fantasma de Cathy, ¿no? Que no pide amor, pide reconocimiento. Esta es una interpretación, creo yo, de la literatura romántica, ¿no? Y la vuelve corporal. El deseo trasciende la tumba. El cuerpo canta lo que la palabra ya no puede contener. Les cuento como detalle de color. Una vez al año, en un pueblo perdido de Inglaterra, se juntan 50.000 locas y locos vestidos como la Kate Bush y hacen la coreografía. En cualquier momento la monto en Buenos Aires. Ya tengo un par de adeptos. Perdón, ¿podemos pasar al de The Cure, porfa? Al videíto de The Cure. Perdón, Kate, te interrumpo. Por lo pronto, contemporáneo a la época, estos 70s, seguro. Claro que no lo sé eso. Es de ballet. Mira, seguro. Qué bueno, gracias por este comentario. Sí, 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 hermoso. 18 tenía ahí. Bueno, acá tenemos a uno de mis maridos, de tantos. Eso es de Cure. El tema se llama Killing an Arab, matando a un árabe. Y está basado, Robert Smith, acá el señor, el de la peluca hermosa. Ah, no se mueve. Bueno, no importa, se lo estoy contando. Gran lector, Robert Smith. No tuve la oportunidad de entrevistarlo, lamentablemente, aún. Leyó El extranjero de Camus, hola, Albert Camus, ¿no? Y esto, el tema se llama Matando a un árabe, transcurre en una playa. ¿Qué escuchó Robert Smith en esa novela? O sea, escuchó el silencio del sol, eso es lo que escuchó. Marceau es el protagonista del extranjero de Camus, ¿no? Yo creo que este tema condensa esa mirada ciega justamente de Marceau, ¿no? Frente al absurdo. ¿Qué es el absurdo? La arena, el calor, el disparo sin sentido, también esto está en la canción. Yo creo que hay, tanto en la novela como en esta canción, una violencia filosófica, ¿no? O sea, es el existencialismo traducido y transformado en un pop minimalista, completamente. Camus escribió La distancia del hombre frente al mundo. The Cure la convirtió en esta melodía seca, voy a decir, líneas repetidas, no juzgan, no explica, observa, como el asesino de El Camino. No les voy a spoilear tantos libros. Pasemos, porfa, mira, me voy a saltar de Bowie y Lana del Rey, ya que no estaban bien los videos, pero el de los Rolling Stones lo tenemos, ¿sí? Que Sympathy for the Devil es empatía por el demonio, creo, ¿no? Sí. Bueno, nos quedamos acá colgados con Robert. Pero bueno, aprovecho y les cuento igual un poco de Mick Jagger. Mick Jagger es un gran lector.
una fan tardía de los Rolling Stones, tengo que admitir. Son una gran banda, pero de chica no los quería, pero bueno, era muy prejuiciosa. Acá, en este tema, Mick Jagger, que era un gran lector de Borges, se lo puso a Borges, esto me lo contó Kodama, se cruzaron en París. Mick Jagger leyó El Maestro y Margarita, el libro de Bulgarov, y comprendió que el mal puede ser un narrador elegante. Narrador elegante, exactamente. Esta canción adopta el tono del visitante infernal de Moscú, ¿saben? Bueno, tampoco, no sé si es un clásico ruso también. Que es irónico, culto, sofisticado. Acá en este tema el diablo se convierte en un testigo de la historia humana, igual que en el libro. Es más curioso que malvado el diablo, ojo. Suenan maracas en este tema. Para mí son carcajadas. Son las carcajadas del diablo. Bulgakov, como digo el escritor, o sea, le dio al demonio una inteligencia política y los Rolling Stones le dieron ritmo y placer. Igual veo esto y pienso Juventud de Niño Tesoro, ¿no? También, pero bueno. Les pido un último video, por favor, y voy cerrando. Nirvana, otra banda, Nirvana, ¿no? Grunge, 90s. El grunge era así como un, no sé si un post-punk, pero un punk podre, ¿no? Un punk americano, podrido. En este tema, a ver, que está acá, que es Scentless Apprentice. Ay, perdón. Que sería como aprendiz sin poder oler, sin olfato. Pensar que me pasé mis 20 años en recitales así, ahora me da un ataque de epilepsia, pero bueno. ¿Qué pasó con este tema? Kurt Cobain había leído El perfume de Susskind, ¿no? Imaginó un hombre sin olor que busca la esencia absoluta. Cobain hizo de esa obsesión un grito. Ahí está gritando. Transforma esa búsqueda de la perfección olfativa en distorsión. La guitarra repite un riff como loco, como si fuera un pensamiento obsesivo, propiamente el del perfume, igual. En ambos, en el libro, en la canción, la creación un poco se confunde con el crimen, ¿no? Hacer belleza a costa de destruirse. Susskind escribió la locura con palabras y Cobain la grabó sin ningún tipo de reparos. Para terminar, me gustaría decirles que el rock y la literatura comparten una misma urgencia, que es decir algo antes de que el silencio vuelva a tragárselo todo. El rock tradujo la literatura a un nuevo lenguaje, el cuerpo. He pasado buena parte de mi vida escribiendo sobre música, pero también escribiendo desde la música. El rock me enseñó a darle cuerpo a la literatura. La literatura me enseñó a darle sentido al ruido. Y cuando ambas se encuentran, lo que queda es eso, la voz y el eco. Me gustaría preguntarles a ustedes si tienen ganas de hablar un poco, qué libros les suena o qué canciones les enseñaron a escribir, no sé. Porque es un poco lo que me trajo acá hoy y compartir esto con ustedes. Así que bueno, gracias por escucharme.